¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos. En esta ocasión les traigo una comparativa entre parlantes para graves, para audio del hogar y para audio en el auto. Me traje algunos ejemplos para hablar de ellos. Y ustedes me dirán, sí, son muy diferentes en forma, en tamaño, en diámetro, en potencia. Pero una de las diferencias más importantes, sino que la más importante de todas, es que son ohmiajes muy diferentes. Y ya después vienen los tamaños, la capacidad, la potencia. Mientras que el equipo de audio del hogar maneja de 8 a 16 ohms, también junto con el equipo de audio profesional para grupos, para luz y sonido. El equipo de audio del auto maneja 4, 2 y 1 ohm. Esto se debe a la capacidad de los amplificadores, ya que son amplificadores muy diferentes a los amplificadores que maneja el audio del hogar. El equipo de audio del auto ha venido evolucionando mucho en los últimos 30 años. Ha venido cambiando mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 80, el equipo de audio de auto era muy básico. Recuerdo aquellos estéreos de perilla que regularmente eran de cassette y tenían dos salidas en estéreo que regularmente también eran de 5 watts, y tú ahí optabas por poner un booster ecualizador, lo que le llamaban el ecualizador de poder. De ahí sacabas ya 4 salidas que regularmente venían de 15 watts hasta 35, 40 watts. Los más pesaditos, 50 watts. Entonces ya tenías un sonido en estéreo, pero con 4 parlantes. Enviabas 2 a las puertas, 2 a la parte trasera, que regularmente eran 6x9. A veces también ponías 4 bocinas 6x9 en la parte trasera. Y la verdad se escuchaba muy bonito. O sea, era lo que en ese tiempo teníamos y se escuchaba muy bien. Pero después vino un boom en cambiar todo el concepto. Las personas optaron por tener mejores sonidos también en el auto, no solamente en casa. Y eso fue haciendo que se desarrollaran muchísimos más equipos, más sofisticados. Ya empezaron a salir los estéreos de CD que ya tenían salidas RCA. De hecho, yo recuerdo que al principio ni siquiera sabía para qué eran esas salidas. Entonces ya se procesaba más el audio. Ya salía la salida RCA y pasaba por tu ecualizador de paso y se mandaba el amplificador a tu cajuela. También ahorita ya después se desarrollaron los procesadores de grave, ¿verdad? Que todos conocen como epicenters. O sea, ya era un sonido más electrónico, procesado electrónicamente. Bueno, entonces ya después de eso, al principio los amplificadores eran en rango completo y solamente traían filtros para medios y agudos y filtros para grave. Eran clase AB, pero se fueron desarrollando amplificadores más grandes, como ya después se separó lo que fue los medios y agudos de los graves. Entonces ya había amplificadores de 4 canales para medios y agudos, lo que muchas personas le llaman para voz, que se me hace un término un poquito incorrecto, pero ok. Y ya se separó también el amplificador de grave, por lo cual los medios y los agudos ya no tenían una carga de graves, solamente amplificaban esos rangos para no tener distorsión. Y entonces los que se encargaban ya del grave eran su correspondiente amplificador y su subwoofer de graves. Entonces cambió mucho el sonido, se hizo más potente, más nítido. Ya no se revolvían todas las frecuencias en una sola bocina. Para ello se fueron creando amplificadores cada vez más sofisticados.
amplificadores que ya no jalaban tanto voltaje, pero que sí tenían mucha potencia. Reducieron el ohmiaje para que hubiese menos resistencia. Por eso se crearon buffers con doble bobina, como este que tenemos aquí, ¿verdad? Y el sonido de audio del hogar se seguía manteniendo, pues básicamente lo mismo. Una sola bobina a 8 ohms. Básicamente el sonido de audio de casa no ha cambiado mucho. Sí ha evolucionado, pero no me malinterpreten. Siguen siendo amplificadores clase A, clase B, y manejan más o menos los mismos requerimientos en 8 ohms en una bobina sencilla. Pero sin embargo, los subwoofers de coche han tenido que hacerse más pesados, más potentes y más resistentes a los embates de esos amplificadores que ya trabajan a potencias muy altas. Digo, no soy un experto en el tema, pero creo que se manejan potencias hasta de 1000, 2000 watts RMS. Entonces ellos se adaptan precisamente a esas potencias. Por ejemplo, aquí tenemos un buffer de 12 pulgadas de audio de casa. Quise hacer esta comparativa. Y aquí también este es de 12 pulgadas de audio de auto. Por ejemplo, vean la diferencia. La suspensión. Y la suspensión del de casa. Una gran diferencia. Mientras esta suspensión viene reforzada, esta viene muy pequeñita. Y luego la sensibilidad del cono, en este es muy ligero. Y en este es más rígido, precisamente para soportar la potencia. Y ya viene preparado en doble bobina, preparado precisamente para manejar esos cambios a 2 y a 1 ohm. De hecho, más adelante voy a explicar un video en el cual cómo funciona el manejo de los ohmiajes, ¿sí? También me traje un ejemplo de este buffer cuadrado, un diseño diferente a los demás, pero vean el tamaño del imán. También viene en doble bobina y pesados. Es mucho lo que ha evolucionado el sonido de auto. Yo creo que cada día sale algo nuevo, cada vez me sorprendo. Ahorita, por ejemplo, hay amplificadores de clase digital que son pequeñitos y tienen una potencia enorme. Como hay mucho marketing para todos esos productos, pues el boom sigue. Aquí tengo, por ejemplo, un subwoofer de 15 pulgadas, también para audio en el hogar. Este también viene más sensible en cuanto a su bobina. Y como pueden observar, es bobina sencilla, viene a 8 ohms y aquí marca 600 watts. Es por eso que les comento que el audio del hogar no ha cambiado demasiado. Básicamente esto sería todo. Les doy las gracias por haberse tomado el tiempo para ver este video. Y bueno, saludos a todos.